Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Seguimos en nuestra segunda temporada #Conciencia Viva y para nuestro capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial. Os quiero presentar a Rosa Cobo, bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Rosa, es un verdadero privilegio de verdad tenerte entre nosotras. Hoy tienes un currículum muy extenso. Voy a detallar algunas cositas nada más para que nuestros oyentes puedan conocerte. Actualmente eres profesora titular de Sociología en la Universidad de A Coruña y también eres presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. También diriges el curso de Historia de Teoría Feminista. Creo que vais por la 11ª edición, si no me equivoco, Sí. casi ya la 12ª, qué bueno. Y además eres directora de Atlánticas, la revista internacional de estudios feministas, también en la misma universidad. Bienvenida Rosa, qué privilegio. Muchísimas gracias. Rosa, yo descubrí el mundo de la prostitución, todo lo que es el sistema prostitucional, muy poco a poco, pero hace muchos años. Alrededor de 21 años, cuando acabé la universidad, hice mis prácticas en un sitio que ayudaba a mujeres víctimas de trata y fue un tema que me impactó demasiado. Me impactó demasiado saber que teníamos una realidad tan cruda, tan cruel en nuestro país y que no solo era una cosa que sucedía en España, sino que era un problema mundial. Durante todos estos 20 años he hecho muchísimas entrevistas, he acompañado a muchísimas mujeres. Creo que he caminado por lugares súper oscuros, o sea, las cloacas de la prostitución. De verdad que he tenido experiencias y he conocido a mujeres que han vivido cosas muy, muy duras. Estoy recordando ahora mismo el caso de una mujer que un putero la tiró por la ventana desde un 8º piso aquí en la Comunidad de Madrid y, bueno, sobrevivió de absoluto milagro y se partió su cuerpo en 1000 pedazos, tuvieron que amputarle una pierna. He llegado a vivir como una mujer murió después de ejercer prostitución porque su cuerpo no aguantó, no pudo soportar tanto estrés emocional y se desarrollaron algunas enfermedades que fueron rapidísimas y se llevaron su vida. Por tanto, he tenido como muchísimas experiencias que me han ido marcando demasiado lo que hay detrás de la prostitución a todos los niveles, ¿no? Me gustaría saber, Rosa, cómo llegas a encontrarte con este tema. Creo que cada uno tenemos una experiencia distinta. ¿Cómo llegó este tema? Es verdad que hay caminos e itinerarios que son distintos para llegar hasta aquí. Mm. Yo tengo que decir que hace ya más de 30 años que soy feminista y que no solamente soy feminista, sino que trabajo en la teoría feminista, pero yo no, una de mis preocupaciones teóricas nunca fue la prostitución, inicialmente, porque siempre consideré que era algo un poco, que estaba un poco pues en los márgenes, ¿no? Ujú. de la subordinación de las mujeres. Fue un proceso muy, muy, muy lento, muy poco a poco, y todo estuvo muy relacionado cuando yo me puse a investigar sobre políticas económicas neoliberales, Ujú. porque cada vez que iniciaba un tema, como por ejemplo la economía criminal o por ejemplo el impacto de las políticas económicas neoliberales sobre la vida de las mujeres, siempre, siempre me encontraba con la prostitución. Entonces ahí fue cuando comencé a entrar con mucha, digamos, de una manera bastante lenta y fue ya un poquito después cuando comprendí que la prostitución era una clave teórica y política con una extraordinaria fuerza explicativa para dar cuenta sobre las lógicas que gobiernan tanto el sistema patriarcal como el capitalismo neoliberal. Y a partir de ahí empecé a estudiar con la pretensión solamente quizá de hacer un artículo, pero muy poco tiempo después vi que el asunto era de una extraordinaria complejidad y de ahí pues empecé en el 2013 a investigar y en el 2017 publiqué un libro sobre prostitución para el que también hice
bastante trabajo de campo Ujú. y estuve hablando con mujeres que estaban en prostitución y yo tengo que decir con toda sinceridad que para mí fue un antes y un después en mi vida. Claro. Realmente me encanta escucharte porque muchísimas veces tenemos como opiniones, ¿no? Acerca de lo que es la prostitución sin realmente haber profundizado, sin haber leído, sin entender que no es una cosa muy superficial lo que se vive en la prostitución o lo que es en sí la prostitución. Y me gustaría que juntas pudiéramos ir analizando un poquito todo esto. Y la primera pregunta es, Rosa, ¿cómo nos han convencido realmente de que la prostitución es una opción para las mujeres y para las niñas? Puede llegar a ser un modo de vida. ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, primero, antes de contestarte, decirte que cuando yo comencé a investigar sobre prostitución y a dar charlas sobre este tema, había mucha menos conciencia crítico-abolicionista de la que hay hoy. Y este es un detalle que no es irrelevante. Es enormemente importante saber cómo a medida que va transcurriendo el tiempo, hay sectores de la opinión pública que van tomando conciencia de la criminalidad que entraña la prostitución. Ujú. Entonces, esto es importante porque es un motivo para el optimismo. Dentro de la barbarie que es la prostitución, Mm. dentro del inmensísimo dolor que te encuentras en una zona de prostitución de la calle, en un club, en un piso, mm, bueno, yo creo que hay también elementos y datos que son positivos y este es uno de ellos. Bueno, hay un esfuerzo muy bien diseñado y muy bien dirigido para normalizar, para naturalizar la prostitución, para que la gente crea que la prostitución es algo que existe y Ujú. que no puede ser erradicada. Ujú. Hay hay una especie de argumentario que sostiene que la prostitución forma parte de un orden natural de las cosas que es imposible de alterar. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué hay este argumentario tan inteligentemente diseñado? Ujú. Bueno, yo creo que por varias razones. Hay una que me parece que es muy importante y es que la prostitución es el corazón de una industria global. Ujú. Es el corazón de es una economía ilegal que oscila entre ser la segunda y la tercera en términos de beneficios a escala global. Entonces el dinero es un grandísimo argumento. Después hay otro, y es que la prostitución es un privilegio masculino. Y hay muchos varones, pues en España 4 de cada 10 acuden a la prostitución. Hay varones que no Es quieren terrible eso. abdicar de ese privilegio, que quieren seguir teniéndolo. Entonces, hay otras razones, pero quizá estas son las que a mi juicio son más relevantes. Y dentro de esta globalidad que nos hablas de la prostitución, ¿quién se está lucrando? ¿Quién recibe beneficios? Porque evidentemente sabemos que las mujeres prostituidas no están recibiendo ese beneficio. Yo siempre cuento, digo, vamos a ver, yo voy al polígono Marconi y no veo ningún lujo. Ninguna de las mujeres que estamos atendiendo tiene una vivienda, ninguna mujer ni siquiera tiene un coche. El día que entran en uno de nuestros recursos, no traen nada. Literalmente nada, ni siquiera muchas veces una poca de ropa en una maleta. ¿Quién se está lucrando de esto? Entran sin nada y salen sin nada. Bueno, vamos a ver, por supuesto, que en primera instancia quienes obtienen los beneficios económicos es la patronal proxeneta. Okay. Y cuando pensemos en patronal proxeneta, no tenemos que pensar solamente en ese grupo de pequeños criminales, Ujú. porque eso es lo que son, que obtienen unos beneficios, digamos, reducidos. Es decir, es que la patronal proxeneta cotiza en Wall Street. ¿M? Hay una industria que
en la que están muchas distribuidoras de pornografía, por ejemplo, que lo llaman la industria del pecado, que cotiza en Wall Street. A partir de ahí, en cascada, hay un conjunto de dueños de burdeles, de dueños de mafiosos que tienen una enorme relevancia en varias economías ilegales, que son y además de la cadena de mercenarios que trabajan para ellos, que son como los lover boys, por poner un ejemplo, que son los que se benefician de los beneficios, ¿no?, de esta industria. El eslabón más débil, quienes son convertidas en mercancía y apenas obtienen beneficios, son las mujeres que están en prostitución. Wow, háblanos de eso, Rosa, de la mercancía. ¿Cómo hemos llegado a pensar que el cuerpo de una mujer es una mercancía, es un objeto, es algo que puede ser comprado y vendido? Hemos llegado a mercantilizar el sexo, pero vamos, no solo el sexo, es el cuerpo literalmente de una mujer. Bueno, esto yo creo que está muy relacionado, bueno, yo diría que causalmente relacionado con la aparición del capitalismo neoliberal, con la aparición de las políticas económicas neoliberales que tienen como objetivo reducir lo público y ampliar el espacio de aquello que es privado. En medio de todo este proceso, que es un proceso que tiene un origen sobre todo a partir del año 1973, cuando Pinochet da el golpe de Estado en Chile, Chile se va a convertir en el laboratorio de las políticas económicas neoliberales. A partir de ahí, el mercado se tiene que globalizar, el mercado va conquistando nuevos espacios de libertad y todo esto lo hace en detrimento de todo aquello que hasta ese momento había sido público, pero también en detrimento de muchísimos espacios de igualdad y de libertad de los individuos. Entonces, de pronto descubren que las mujeres son una fuente inagotable de beneficios. Y son una fuente inagotable de beneficios en muchos sentidos. Lo mismo para dar óvulos, lo mismo para la prostitución, lo mismo para la pornografía, lo mismo para los úteros de alquiler, lo mismo para la venta de órganos. Es que tenemos que saber, y esto es enormemente importante, que mujeres que están en prostitución en Turquía, se les compra una parte de su hígado por $1.000 y Wow. esa operación se la hacen en Israel. Es decir, las mujeres somos una fuente inagotable de recursos. Poco a poco se van consolidando aquellos mercados que son más rentables. En países con altas tasas de pobreza que no han podido engancharse al mercado global porque tienen aparatos productivos muy pocos competitivos, acuden a las economías ilegales para poder reactivar la economía nacional. ¿Cuál es aquella cuyos mafiosos no dan con sus huesos en la cárcel? Pues la industria de la explotación sexual. Yeah. Porque hay narcotraficantes que acaban en la cárcel, pero prácticamente no hay proxenetas que acaben en la cárcel. Entonces, poco a poco van viendo cómo los cuerpos, la sexualidad de las mujeres se van a convertirla ellos en un mercado de consumo, que tiene una característica que a mí me parece que es terrorífica, y es que produce altísimos beneficios con bajísimos costes. Yeah. Y esto es la prostitución hoy, en el siglo XXI. Un mercado de consumo en el cual las mujeres son serializadas y son colocadas en un mercado en el que los puteros vienen a elegir y dicen, esta sí porque las brasileiras son muy calientes, esta porque tiene mucho culo, estas porque se dejan hacer todo, las de Nigeria porque están en unas condiciones de extraordinaria vulnerabilidad y van a acceder a cualquier cosa. Esto es lo que estamos viviendo. Y yo me hago esta pregunta. ¿Queremos que nuestros hijos e hijas, queremos que las generaciones que ahora tienen 10, 12, 15 años se socialicen en la idea de que las mujeres son una mercancía, de que las mujeres son una cosa, de que ellos pueden acceder a sus cuerpos por cantidades de
dinero, que además de todo son ridículas, yo creo que no. Yo creo que acabar con la prostitución es una dimensión, es una conquista civilizatoria y no debemos, desde luego, de cejar en el empeño de conseguirlo. Evidentemente, creo que es una de las peores cosas que podemos estar viviendo, de las vulneraciones de los derechos humanos, lo que están viviendo cada una de las mujeres prostituidas en todos los sectores. A veces te dicen, no, es que cuando es prostitución de lujo, no, es que es prostitución voluntaria, y a mí de verdad todo eso me chirría demasiado porque he escuchado demasiadas historias y lo único que marca la diferencia muchas veces simplemente es el billete que hay de por medio, lo hablamos muchas veces, pero la violencia que hay detrás siempre es la misma. Mencionabas en tu libro La prostitución en el corazón del capitalismo, una frase de Peter Steele que dice que la pornografía es el marketing de la prostitución. Háblanos un poco de esa relación y cuál es tu perspectiva al respecto. Bueno, yo creo que la prostitución y la pornografía son las dos caras de la misma moneda Ujú. y esa moneda se llama industria de la explotación sexual y creo que las mujeres que están en prostitución o en pornografía transitan de un lugar a otro en función de cuáles son las necesidades de la industria, ¿no? Yo creo que es importantísimo que podamos desactivar esa idea de que la pornografía es un género cinematográfico en el que participan mujeres que son actrices y hombres también que son actores y que en realidad eso es un poco pues el pasaporte, ¿no? Para acceder al cine que no es pornográfico, ¿no? Yo creo que esta idea, bueno, ya lo sabemos, pero yo creo que es muy conveniente decirlo y es muy conveniente que la gente joven sepa que la pornografía es una modalidad brutal de prostitución. Claro. Y que no solamente eso, sino que la pornografía se está convirtiendo en uno de los canales fundamentales de acceso a la prostitución. Yo escribí un libro sobre pornografía que lo publiqué en el año 2020 y estuve analizando muchos vídeos pornográficos y aún hoy, estamos en el año 2024, yo de vez en cuando recibo anuncios en mi móvil en el que me ofrecen chicas 24 horas Ya. muy jóvenes, extraordinariamente jóvenes en mi barrio. Entonces son la cara y la cruz de la misma, bueno, las dos caras más bien, ¿no? De esa misma industria. Hablando de todo este marketing que está alrededor de la pornografía, creo que también estamos viviendo un momento de muchísima evolución. Hace años los polígonos estaban llenos de mujeres, a día de hoy sigue habiendo, quizás menos. Se pasaron las mujeres a los clubs, de los clubs a los pisos clandestinos, ahora vemos que están las mujeres en las web y actualmente pues hasta tenemos aplicaciones, app de plataformas como OnlyFans que sí que han hecho un extraordinario marketing, de manera que se ha captado a niñas, adolescentes, niños que ahora mismo en sí mismos consideran que la prostitución es una forma, o bueno, que no es tanto prostitución, podríamos decir, que es sexo detrás de la pantalla, pero no es prostitución, porque no estoy traspasando la pantalla. ¿Qué opinas? ¿Cómo hemos llegado, cómo han llegado nuestros adolescentes a este asunto? La verdad es que aún habiendo investigado sobre esto, a veces me cuesta pensar, me cuesta creer que hemos llegado a vivir este nuevo fenómeno social que es históricamente muy reciente, porque data fundamentalmente de 2017, que es el de OnlyFans, y que desde luego fue durante la pandemia cuando se Ujú. intensificó Sí. este negocio, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo analizo. OnlyFans puede ser analizado desde muchos puntos de vista. Yo lo analizo desde esta perspectiva. La prostitución y la pornografía han sido considerados en décadas pasadas, y aún lo son por un sector de la opinión pública, como actos de libertad. Ujú. Es decir, el argumento de la prostitución es, si ellas quieren, ¿quién soy yo para decir, no? Ujú. Con respecto a la pornografía es
es presentada no solamente como fantasía, no solamente como transgresión, sino como la expresión máxima de lo que es la libertad sexual. Estos discursos son enormemente importantes porque tienen como objetivo la creación de un mercado de trabajo. Es decir, si las chicas aceptan que son poseedoras, todas y cada una de ellas, de un capital sexual, que ese capital sexual puede hacer posible que ellas puedan escalar, ¿no? en la escala social, ¿no? que sea la OnlyFans o la pornografía una herramienta de movilidad social. Si ellas llegan a creer eso solamente puede cobrar existencia dentro de un nicho laboral. Y ese es el objetivo que tiene el proxenetismo, porque el proxenetismo son las plataformas de OnlyFans, las plataformas de la pornografía, los clubs, los burdeles, todo ello conforma una misma industria. Y la pretensión que tienen es que esa industria tenga la marca de la legalidad en primera instancia y después la marca de la legitimidad. Ya. Y la legitimidad y la legalidad, digamos que se encarna en un mercado de trabajo, en un nicho laboral. La idea es que nuestras adolescentes, cuando no encuentren trabajo, y nuestras chicas jóvenes, lleguen a la conclusión de que momentáneamente voy a subir contenido pornográfico, contenido sexual a las redes. Tienen que saber una cosa. Es muy fácil entrar y Y muy es difícil. extraordinariamente Totalmente. difícil salir, porque no es un acto individual. Claro. Tú no grabas algo y lo subes a plataformas. Esas plataformas se quedan con porcentajes enormemente altos y tú a partir de ahí vas a entrar en una senda que te va a ser muy difícil salir. Ya. Nos encontramos con este argumentario porque vamos a muchísimos talleres, estamos intentando por lo menos llevar información, algo de educación acerca de todas las violencias sexuales en línea. Nos gusta tratar con los y las adolescentes el tema de OnlyFans y nos encontramos siempre con algunos argumentos que me gustaría escuchar. ¿Qué le dirías a esa adolescente que tiene pues esa prostitución idealizada, ¿no? Y lo que tú hablabas, ¿no? Porque una de las cosas que siempre nos dicen es mi libertad sexual, es que es mi cuerpo y si yo lo quiero hacer, ¿por qué no? ¿Qué le dirías a esa adolescente? Bueno, pues lo que le diría es que el cuerpo no está separado de la persona. Es decir, yo no estoy aquí sentada en esta butaca y mi cuerpo está ahí. El cuerpo y yo somos lo mismo, eso es lo primero. Lo segundo, hacer sexo, practicar sexo. A mí me cuesta muchísimo, utilizar el concepto de que la pornografía, OnlyFans, la prostitución sea practicar sexo. Ya, total. No es sexo, Total. es ejercicio masculino del poder. Pero vamos a utilizar este concepto entre comillas, ¿no? Practicar un sexo que no está negociado, un sexo que no es deseado, implica un dejarse hacer, y ese dejarse hacer lo que significa es un allanamiento del cuerpo. Y ese allanamiento del cuerpo inevitablemente va a desembocar en un trauma. Y si me permites, en 30 segundos, me gustaría explicarte cómo yo tuve una alumna muy joven, ¿no? Tenía 21 o 22 años, que no tenía recursos para poder terminar sus estudios universitarios, no tenía recursos para vivir y decidió entrar en un periodo muy breve, así lo pensaba ella, a la prostitución. Y lo hizo siguiendo este criterio. Si yo me acostaría con un tío que está muy bueno, si me gustaría, ¿por qué no hacerlo por dinero?
de modo que ella se convenció de que iba a hacer esto y así se vistió como se visten las mujeres que están en prostitución y se fue a un piso. Y allí se encontró con un tipo que efectivamente estaba muy bien, era muy guapo, estaba muy bueno y que como además era muy joven, aquello se convirtió en algo que era interminable. Pasaron los años y me dijo, pasarán muchos más años, jamás podré olvidar aquel primer acto prostitucional que tuve con aquel tío que estaba tan bueno y con el que yo pensaba que lo único que me iba a producir era simplemente deseo. Ujú. Y años después me decía que no podía irse a la cama ni podía estar a solas sin que esa imagen la golpease. Nada tiene que ver los argumentos que recibimos con lo que es la realidad. El acto prostitucional es un allanamiento del cuerpo y desemboca inevitablemente en un trauma que no te puedes quitar de encima, que simplemente puedes gestionarlo bien con muchos años de terapia. Esto Ujú. tienen que saberlo. Tanto es así que muchas de las mujeres que están en prostitución tienen que acudir al alcohol y tienen que acudir a las drogas para poder digerir esa violencia infinita que es la prostitución. Totalmente de acuerdo. Enfrentamos todos los días consecuencias muy fuertes en las mujeres que han vivido una situación de prostitución. A veces las consecuencias son terribles y han estado semanas en prostitución, pero cuando han estado años, hablamos de una ruptura muy profunda del alma de la persona. Llegamos a tener problemas muy serios de salud mental. O sea que lo que hay detrás de ese día, de ese paso en el que decides ejercer prostitución es muy fuerte. A veces nos dicen las chicas, no pasa nada, solo es un vídeo y no sale mi cara, nadie va a saber quién soy. ¿Qué le dirías? Bueno, le diría que tiene efectos psicológicos, pero también físicos, muy importantes el convertirte en una cosa, Ya. el convertirte en una mercancía. Ser una cosa o ser una mercancía es el punto de partida de un proceso de deshumanización que no tiene fin. Ya. Y aquella mujer que dice, "Mm, esto no es prostitución, solo va a ser una foto. Arranco con una foto", y en realidad a veces se creen que solo van a hacer una foto de sus pies. ¿O qué les dirías? ¿Qué es lo que hay detrás de la pantalla, aunque no cruces la pantalla? Bueno, pues aunque no cruces la pantalla, lo que hay es prostitución. Lo que hay es un daño psicológico y un daño físico, porque es que no es una foto, es que esto es importante que lo sepan, es que no es un contenido inocuo, es que tú ganas dinero solamente en la medida en que satisfaces los deseos de quien Exacto. está al otro lado de la pantalla. Y quien está al otro lado de la pantalla te va orientando y va dirigiendo aquellas prácticas que tú tienes que hacer. Y son prácticas extraordinariamente autodestructivas que tienen unas enormes secuelas psicológicas. Ahora, cuando decías eso, de esa disociación, ¿no? Ujú. Yo estoy muy en contacto con mujeres supervivientes de prostitución y he hablado con muchas mujeres que estaban en prostitución. Es dificilísimo, es dificilísimo. Las mujeres que han dejado la prostitución, que casi todas han sido sexualmente abusadas Ujú. en su infancia, en su Sí, adolescencia, es muy difícil poder recomponerse. ya. Me gustaría, porque claro, escuchamos todo esto y es como, uff, ¿qué vamos a hacer con un monstruo semejante? Me gustaría que camináramos un poquito acerca de lo que es el abolicionismo, de cuál es tu opinión al respecto. Algunas de las cosas que me dicen cuando tenemos conversaciones sobre el abolicionismo es que el abolicionismo no protege a las mujeres, porque le va a quitar el pan diario, mucho vamos a penalizar al putero. Vamos a educar, pero ¿qué pasa con las mujeres que finalmente se les quita su pan? ¿Qué va a hacer el gobierno con cientos de mujeres en el país? ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen esa Bueno, opinión? yo les diría que la única alternativa decente desde el punto de vista ético y político es el abolicionismo. Ujú. Y lo es porque el abolicionismo
se apoya sobre 4 patas. La primera es la persecución del proxenetismo, Ujú. ¿no? Esa patronal proxeneta que vive, se enriquece y tiene grandes casas utilizando los cuerpos de las mujeres. En segundo lugar, la penalización del putero, no cliente. La palabra cliente es una palabra que no parece, es una palabra como neutra. Claro. No, no son clientes. ¿Y por qué no son clientes? Porque las mujeres no somos cosas, Ujú, son puteros, ujú. son prostituidores. En tercer lugar, el abolicionismo tiene mucho escrito y mucho pensado sobre políticas públicas de igualdad para las mujeres que están en prostitución, no solamente para ellas, sino también con ellas. Ujú. Ellas son las que tienen que decir cuáles son sus dolores y también qué es lo que quieren. Solución habitacional, terapia psicológica, cualificación profesional, terapia psicológica para sus hijos e hijas que están completamente, Ujú. que a veces ellas están en una habitación y sus hijos están al lado y están escuchando lo que está pasando. Por lo tanto, políticas públicas, recursos, no es mucho dinero. El gobierno o los gobiernos sucesivos lo saben. El número de mujeres que hay y las necesidades que tienen es una cantidad de dinero ridícula comparado con lo que significa salvar una gran empresa que Ujú. está en crisis, por ejemplo. Y la cuarta es que tenemos que hacer pedagogía. Tenemos que hacer planes muy intensos y muy inteligentes de sensibilización. Tenemos que meter dentro del currículum escolar y académico lo que tiene que ver con la desigualdad y con la violencia. Y si hay una forma brutal de violencia contra las mujeres, esa es la prostitución. Rosa, con todo lo que nos cuentas, que para mí, de verdad, es que no sé, en el recorrido que llevo, en todo lo que he escuchado, para mí es evidente que necesitamos caminar hacia el abolicionismo. Hace días nos encontramos, yo vi en directo lo que estaba sucediendo en el Congreso de los Diputados, de verdad me estaba poniendo tan nerviosa de escuchar tantas incongruencias, contradicciones. Yo digo, ¿es desinformación? ¿De verdad es desinformación? ¿Es cuestión de dinero? ¿Por qué no avanzamos en esto? ¿Por qué hay No, este bloqueo? no sé, yo a veces me muevo así, transito entre pensar que aquellas barbaridades que dicen defendiendo la regulación de la prostitución, es decir, dando carta de naturaleza legal a la prostitución, hay veces que pienso que tiene que ver con la mala fe, otras veces pienso que tiene que ver con la ignorancia. Sea como sea, lo que se escuchó en ese Parlamento es un acto de vergüenza. Ya. Y es un acto de vergüenza porque fue pronunciado, porque fue argumentado por esa izquierda que se autodenomina anticapitalista, que no quiere colocar ni las pensiones, ni la sanidad, ni el sistema educativo quieren que estén en manos privadas y que sin embargo sí quieren que los cuerpos de las mujeres se privaticen y estén en un mercado de consumo. De modo que están en contra del punitivismo, no para penalizar a aquella patronal que se excede en su explotación hacia los trabajadores y sin embargo la patronal proxeneta, que es una patronal criminal, a eso lo denominan punitivismo y votan en contra. Hombre, a mí se ha consumado la traición de sectores de izquierda al feminismo, se ha consumado la traición de sectores de izquierda a las mujeres. Yo les pediría que fuesen un día Marconi, les pediría que fuesen un día a un burdel y les pediría que viesen qué es lo que pasa, como dice creo que Ingeborg Kraus, en ese infierno en la tierra que son los burdeles. Les pediría que hablasen con Amelia Tiganus, Total. les pediría que hablasen con las supervivientes de prostitución, que las viesen en su día a día antes de decir un conjunto de estupideces que constituyen una desvergüenza. Rosa, si tuvieras una hoja en blanco y pudieras ahora mismo definir el futuro de las mujeres, ¿con qué soñarías? Bueno, pues yo soñaría con 2 o 3 cosas, ¿no? Que no son de poca relevancia, aunque parece que... Yo soñaría con que las mujeres pudiésemos ser libres y que tuviésemos la misma libertad que tienen los varones. Y soñaría
con una vida para las mujeres que no estuviese marcada ni por la violencia ni tampoco por la precariedad. Y para todo ello es fundamental acabar con la prostitución, acabar con la pornografía y acabar con todas las formas que tienen que ver con la mercantilización de nuestros cuerpos, sean los úteros de alquiler, sea la sexualidad. Porque hacer de las mujeres cosas es hablar de dos tipos de individuos, los de primera y los de segunda. Y las mujeres no queremos ser seres de segunda, queremos acceder a una buena vida, a una vida que merezca llamarse buena, queremos acceder a la ciudadanía y queremos acceder a sociedades que sean sociedades democráticas, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Rosa, nos unimos a tu sueño. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando porque ningún ser humano debería poder ser comprado y vendido. Así que muchísimas gracias y nada, nos quedamos con nuestro lema y seguimos luchando por libertad, vida a vida.